Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para descubrir lo que les tengo preparado hoy. Si eres nuevo por aquí, du copyright jame darte una lida bienvenida. Mi nombre es _______ y en este canal amamos el chismecito, las noticias del espectáculo y todo lo que nos hace vibrar el corazón superíndice 3N. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que seguro, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que han hecho suspirar a medio mundo, dos estrellas turcas que nos robaron el corazón superíndice 3N con su cúmica en pantalla y fuera de ella, y que después copyright ese de un silencio que se hizo eterno, parecen estar de nuevo en el centro del huracán, en medio últico. Estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Agárrense que vienen curvas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que activar la campanita es su mejor aliado para no perderse ni un solo vídeo. Que ya sabes, si quieres estar al día con todo el drama, los romances y los últimos cotilleos, suscríbete y dale clic a esa campanita. No te arrepentirás ese. Y ahora sin más preámbulos, vamos a desentrar más menos este misterio que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. La noticia, amigos míos, es que redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Mehmet Özdemir podrán estar juntos de nuevo. Su copyright, lo que es tú, pensando. Después copyright ese de tantos aún más menos rumores y proyectos separados, la idea de que estos dos tortolitos puedan reconciliarse parece sacada de un cuento de hadas. Pero, de du superíndice 3N viene esta información superíndice 3N. ¿Hay algún fundamento su superíndice 3 lido o simplemente estamos dejándonos llevar por nuestras fantasías románticas? Para entender todo este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Mehmet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie turca Erkenci Kuay, o Puh Haroso más menos Ador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, palpable, casi podíamos sentir las chispas a trabu copyright ese de la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en aparecer. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, Can y Mehmet se convirtieron en la pareja del momento. Los fans estaban obsesionados con ellos, analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción superíndice 3N en las redes sociales en busca de alguna pista que confirmara lo que todos querían creer, que su amor traspasaba la ficción superíndice 3N. Y aunque ellos nunca confirmaron ni negaron nada de manera explícita, su cercanía y complicidad alimentaban a UNMU, la ilusión superíndice 3N. Pero, ojo a Q. No solo se trataba de una ilusión superíndice 3N construida por los fans. Los mismos actores, conscientes del furor que despertaban, jugaban con la ambigua cuarto edad. Recordemos esas entrevistas donde se dedicaban miradas cúmplices, esas respuestas evasivas que dejaban la puerta abierta a la especulación superíndice 3N, esos likes stratu copyright en redes sociales que encendían la pasión superíndice 3N de los seguidores. Era una estrategia brillante para mantener la serie en boca de todos y, sin duda, funcionaba a la perfección superíndice 3N. La trama de Erkenci Kuay también copyright N contribuye superíndice 3 a alimentar la fantasía. La historia de amor entre Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco torpe, y Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, era irresistible. Sus personalidades opuestas, sus encuentros y desencuentros, la pasión superíndice 3N que emanaba de cada escena, todo estaba perfectamente calculado para enganchar al público y hacerlos creer en la magia del amor verdadero. Pero, ¿era todo actuación superíndice 3N? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N. Algunos aseguran que la química era tan real que era imposible que no hubiera algo ayu de la pantalla. Otros copyrighticos creen que eran simplemente dos profesionales haciendo su trabajo y explotando al máximo el potencial de la relación superíndice 3N para impulsar la serie. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en las películas. Una vez que terminó superíndice 3 Erkenci Kuay, Can y Mehmet tomaron caminos separados. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros países, mientras que Mehmet continuó superíndice 3 triunfando en Turquía con nuevas series y películas.
Can, con su porte de Galu N y su six-pack de infarto, se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Sus proyectos en Italia le valieron el reconocimiento internacional y le abrieron las puertas a nuevas oportunidades. Se convirtió superíndice 3 en imagen de importantes marcas, participó superíndice 3 en eventos de moda y su legiu superíndice 3 n de fans se multiplicó superíndice 3 exponencialmente. Era el sueño más menos o hecho realidad para cualquier actor. Demet, por su parte, se consagró superíndice 3 como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su talento y versatilidad le permitieron interpretar una amplia gama de personajes, demostrando que era mucho que una cara bonita. Además, se convirtió superíndice 3 en un referente de estilo y elegancia, inspirando a miles de mujeres con sus looks y su actitud. Durante este tiempo, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can tuvo una relación superíndice 3n muy mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, incluso llegaron a comprometerse, pero finalmente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 de manera abrupta. La relación superíndice 3n fue un autocopyright tico culebro superíndice 3n, con portadas de revistas, paparazzi siguió copyright dolos a cada paso y rumores de infidelidades. La presión superíndice 3n mediática fue brutal y al final, terminó superíndice 3 desgastando la relación superíndice 3n. Muchos pensaron que esta relación superíndice 3n era una forma de mantenerse en el candelero, por ambos lados. Demet, por su parte, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueño más menos o, pero lamentablemente, su matrimonio duró superíndice 3 poco de una más menos o. La boda fue un evento social de primer orden, con cientos de invitados, lujosas decoraciones y una novia radiante. Parecua que Demet había encontrado la felicidad definitiva, pero la realidad fue muy diferente. Los rumores de crisis maritales no tardaron en aparecer y finalmente el matrimonio llegó superíndice 3 a su fin de manera sorprendente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después copyright de sus respectivas rupturas, los rumores de un posible reencuentro entre Can y Demet comenzaron a resurgir con fuerza. La razón superíndice 3n. Varias más menos sales que han sido interpretadas por los fans como indicios de que algo estuvo pasando entre ellos. Una de las más menos sales comentadas es que supuestamente Can y Demet han vuelto a seguirse en las redes sociales. Aunque esto podrá parecer algo trivial, para los fans es una prueba irrefutable de que han retomado el contacto. En el mundo digital de hoy, un simple follow en Instagram puede tener un significado mucho profundo de lo que imaginamos. Para los fans es una declaración superíndice 3n, una confirmación superíndice 3n de que algo estuvo cambiando. Además, algunos aseguran haberlos visto juntos en varios lugares públicos, aunque hasta el momento no hay fotógrafos que lo confirmen. Los avistamientos, aunque no verificados, han sido suficientes para encender la imaginación superíndice 3n de los fans. Un café copyright en un lugar discreto, una cena en un restaurante exclusivo, una coincidencia en un evento social, cada detalle, por insignificante que parezca, es interpretado como una prueba de que la llama del amor sigue viva. Otra teoría que ha cobrado fuerza es que ambos podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Se dice que una importante productora turca estará planeando una serie o película que los reúna en la pantalla, lo que sin duda será un bombazo mediático. Imaginen la expectación superíndice 3n que generará un reencuentro de Can y Demet en la pantalla. Será un autocopyright tico fenus superíndice 3 meno de masas, un evento que paralizará a medio mundo. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y teorías elaboradas por los fans. Y es que los fans son autocopyrighticos detectives, capaces de analizar cada detalle, de conectar cada pieza del rompecabezas y de construir teorías fascinantes basadas en la información superíndice 3n munima. Sin embargo, hay algo que es innegable, el interu copyright que sigue despertando esta pareja. A pesar de los aún más menos la química entre Can y Demet sigue siendo un n para el público. Su historia de amor en Erkenci Quay dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos, y la idea de que puedan estar juntos de nuevo sigue generando una gran expectación superíndice 3n. La serie, a pesar de haber terminado hace aún más menos sigue siendo un referente para los amantes de las telenovelas turcas.
Sus personajes, sus escenas y Q superíndice 3 Nikas y su banda sonora siguen presentes en la memoria colectiva. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Es posible que Khan y Demet simplemente sean amigos y que todas estas sales no signifiquen nada es que eso. También copyright N es posible que es tu copyright N trabajando juntos en un proyecto, pero eso no implica necesariamente que haya un romance entre ellos. La amistad entre dos personas que han compartido una experiencia tan intensa como la de protagonizar una serie de televisión superíndice 3N puede ser muy fuerte y duradera. Pero seamos sinceros, Q copyright N no sue más menos a con un final feliz. Q copyright N no quiere creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La historia de Khan y Demet es un reflejo de nuestros propios anhelos y fantasías. Queremos creer que el amor que vimos en la pantalla puede hacerse realidad, que los cuentos de hadas existen y que los finales felices son posibles. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. El tiempo dirá si los rumores son ciertos y si Khan Yaman y Demet Özdemir nos dan la sorpresa de la más menos o. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Y por supuesto seguir alimentando la esperanza de que un día, tal vez, los veamos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Así que amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante toda esta información superíndice 3N. Hemos hecho un viaje al pasado, hemos analizado el presente y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja que tanto nos apasiona. En resumen, hemos hablado de la impactante noticia que ha sacudido a los fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, la posibilidad de que es tu copyright N juntos de nuevo. Hemos analizado los rumores, las más menos sales y las teorías que circulan por las redes sociales, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que aunque no hay nada confirmado, el interu copyright S por esta pareja sigue siendo muy alto. Hemos repasado su historia, sus proyectos individuales y sus relaciones pasadas para entender mejor el contexto de esta posible reconciliación superíndice 3N. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Khan y Demet deberán estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? ¿Piensan que todo esto es una estrategia de marketing o que realmente hay amor entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan los superíndice 3 y chismes y noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo su cariño más menos, hoy nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chismecito, así que disfrútenlo.